Déjame que te comparta una verdad que quizás no estés preparado para escuchar. Si en este momento alguien está desviando su mirada de ti, es muy probable que tú mismo hayas sembrado esa indiferencia hace semanas, tal vez incluso meses, y lo más complejo es que lo hiciste sin ser plenamente consciente. A lo largo de mi carrera he acompañado a innumerables personas que sufren por vínculos que se enfrían, por silencios que resuenan con dolor, por palabras que nunca llegan. Hoy quiero revelarte algo que va a transformar por completo tu manera de entender las relaciones, porque lo que voy a explicarte no se limita a por qué te ignoran, sino que profundiza en el funcionamiento mismo del cerebro humano cuando se trata de afecto, atención y conexión genuina. Antes de que continuemos, necesito que realices un pequeño gesto. Si este tema te toca una fibra íntima, si alguna vez te has sentido invisible para alguien que ocupa un lugar en tu corazón, permanece conmigo hasta el final. Voy a compartir contigo un principio que no siempre revelo en mi consulta, algo que es poderosamente efectivo, pero que exige una dosis importante de coraje. Y si este mensaje logra conectar contigo, te pido simplemente que le des like y te suscribas, porque de esta manera puedo seguir elaborando contenidos que realmente transformen vidas. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Comencemos por lo más crudo. En mi consulta, semana tras semana, recibo a personas con el corazón destrozado porque alguien les está negando su atención. Y cuando profundizamos, cuando escarbamos bajo la superficie del dolor, emerge siempre un patrón común. Estas personas se habían convertido en algo predecible, en un elemento que ya no despierta curiosidad, en algo que el cerebro del otro ha catalogado como resuelto. Necesitas comprender esto. Tu cerebro está programado para sobrevivir, no para enamorarse, y para garantizar su supervivencia debe focalizarse en lo novedoso, en lo incierto, en aquello que puede representar una amenaza o una oportunidad. Cuando una persona se torna completamente predecible, cuando el misterio se desvanece, cuando todas tus reacciones son anticipables, ocurre algo fascinante en la mente del otro. Sus niveles de dopamina descienden y con ellos su capacidad de atención. Pero quiero que respires tranquilo, porque esto no significa que tengas que transformarte en alguien inalcanzable o recurrir a juegos psicológicos. De hecho, ese es precisamente el camino que no debes tomar. Lo que voy a enseñarte es mucho más profundo y auténtico. Mira, cuando alguien comienza a ignorarte, tu primera reacción suele ser intensificar tu presencia. Envías más mensajes, buscas más explicaciones, intentas demostrar más afecto. Y esto es como avivar un fuego con gasolina. ¿Por qué? Porque estás confirmando exactamente lo que el cerebro del otro ya intuía, que eres predecible, que siempre estarás disponible, que no existe el riesgo real de perderte. La neurociencia nos enseña algo contundente. Valoramos más intensamente aquello que sentimos que podemos perder, no lo que ya damos por seguro. Y antes de que pienses que esto es una forma de manipulación, permíteme aclararte por qué no lo es. Porque lo que voy a revelarte hacia el final de esta charla, ese concepto que reservo para el cierre, tiene que ver con la diferencia esencial entre generar una atracción auténtica y jugar con las emociones ajenas. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. La respuesta de estrés y la toma de decisiones. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente estés sintiendo en tu propio cuerpo en este preciso instante. Cuando alguien te ignora, tu cerebro activa una respuesta de estrés. Se dispara tu cortisol, esa hormona que te hace sentir en peligro, que te mantiene en estado de alerta, que te impide conciliar el sueño dándole vueltas a qué fue lo que hiciste mal. Y aquí llega un punto crucial. Ese cortisol elevado te conduce a tomar las peores decisiones posibles. Te impulsa a enviar ese mensaje desesperado a las 3 de la madrugada. Te empuja a buscar explicaciones de forma obsesiva. Te transforma en alguien que el otro percibe como necesitado, agobiante, como una persona de la que instintivamente quiere alejarse aún más. Tengo pacientes que me dicen, Marian, pero es que lo amo, necesito saber qué está sucediendo. Y yo les respondo, precisamente porque lo amas, necesitas primero reducir tu cortisol, porque el amor que nace desde un cortisol elevado no es amor, es pura ansiedad. Y la ansiedad, querido amigo, siempre, siempre ahuyenta. Permíteme relatarte una experiencia de consulta reciente. Una mujer de 34 años, inteligente, exitosa en su ámbito profesional, se sentía completamente perdida en su relación de pareja. Su compañero había comenzado a distanciarse, menos mensajes, menos planes conjuntos, menos conexión, y ella, como haría la mayoría de nosotros, intensificó sus esfuerzos. Le preparaba sorpresas, le escribía cartas, le hacía regalos y cada gesto de amor, paradójicamente, la alejaba más de él. Cuando finalmente lograron conversar, él le dijo algo devastador, pero tremendamente revelador. Siento que ya no puedo respirar, que no hay espacio para que yo te elija, porque tú ya estás ahí, siempre.
No es que no la amara, es que su cerebro había categorizado la relación como algo carente de novedad, sin espacio para la elección, sin ese componente de incertidumbre que mantiene viva la dopamina. Pero escúchame con atención. La solución no es distanciarte para manipular. La solución radica en comprender cómo funciona la atracción real, esa que se sostiene en el tiempo. Y para ello, primero necesitas identificar qué errores específicos estás cometiendo y que provocan que te ignoren. Algunos de estos errores son tan sutiles que ni siquiera eres consciente de que los estás cometiendo. Los errores sutiles que alejan. Primer error: convertirte en su proyecto emocional. Esto es sutil, pero letal. Ocurre cuando cada conversación gira en torno a tus problemas, tus inseguridades, tu necesidad constante de validación. Al principio la otra persona se siente importante, necesitada, pero con el tiempo su cerebro asocia tu presencia con una demanda emocional continua, y el cerebro humano huye instintivamente de todo aquello que le consume energía sin ofrecer un retorno significativo. Esto no significa que no puedas compartir tus vulnerabilidades. De hecho, la vulnerabilidad auténtica genera una conexión poderosa, pero existe una diferencia abismal entre compartir y descargar, entre invitar al otro a tu mundo emocional y convertirlo en tu terapeuta personal gratuito. Segundo error, y este es más común de lo que imaginas: eliminar por completo el misterio. Hay personas que, en su afán por ser transparentes y honestas, valores sin duda hermosos, terminan contándolo absolutamente todo, explicando cada detalle, compartiendo cada pensamiento al instante. No hay filtro, no hay pausa, no hay espacio para que el otro se pregunte: ¿qué estará pensando o sintiendo ahora? El cerebro adora las historias incompletas. Es un principio psicológico conocido como el efecto Zeigarnik. Recordamos con mayor intensidad y dedicamos más pensamiento a aquello que quedó inconcluso. Cuando lo revelas todo, cuando no dejas nada a la imaginación, cuando no existe un solo pensamiento tuyo que el otro tenga que descubrir, estás cerrando todas las puertas a la curiosidad. Y el tercer error, quizás el más doloroso: perder tu propia vida en el proceso. He sido testigo de esto en incontables ocasiones. Personas que abandonan sus aficiones, sus amistades, sus proyectos personales, su esencia misma, para estar disponibles constantemente para el otro. Creen que esto es amor, pero en realidad es autoanulación. Cuando pierdes tu vida, pierdes precisamente lo que te hacía interesante, pierdes las anécdotas que contar, las pasiones que compartir, la energía vital que te hacía brillar. Y el otro, sin ser plenamente consciente de ello, comienza a percibirte como alguien plano, carente de textura, sin esa chispa que inicialmente lo atrajo. Te he expuesto los errores, pero necesito que comprendas algo fundamental antes de adentrarnos en las soluciones. Y es que, en numerosas ocasiones, el problema no reside en lo que haces, sino en por qué lo haces. Y esto tiene su raíz en algo mucho más profundo: tus heridas de apego. Pero abordaremos eso en breve, porque primero necesitas entender un principio neuroquímico esencial. Voilà. La química del amor y la atención. Adentrémonos brevemente en el terreno científico, pero de una manera que puedas integrar fácilmente. En tu cerebro interactúan dos sistemas químicos fundamentales cuando hablamos de atracción y amor: la dopamina y la oxitocina. La dopamina es la química de la anticipación, de la novedad, de la recompensa incierta. Es la que se dispara cuando estás conociendo a alguien, cuando no sabes si le gustas, cuando cada mensaje es una sorpresa. Es adictiva, intensa, es la responsable de que no puedas dejar de pensar en esa persona. La oxitocina, por su parte, es la química del apego, de la seguridad, del vínculo profundo. Se libera en los abrazos, en la intimidad emocional, cuando te sientes seguro y protegido con alguien. Es hermosa, sanadora, pero suele ser menos intensa que el subidón dopaminérgico. Y aquí yace el problema. Muchas relaciones se marchitan porque transitan demasiado rápido de la fase dopamina a la fase oxitocina. Se vuelven cómodas, seguras, predecibles. Y aunque la seguridad es un pilar hermoso, el cerebro comienza a echar de menos esa chispa, esa descarga de dopamina. Las relaciones que perduran en el tiempo son aquellas que consiguen mantener un equilibrio sutil entre ambas: seguridad, pero salpicada de sorpresa; estabilidad, pero con pinceladas de novedad; apego, pero respetando la libertad. Esto no es sencillo,
requiere conciencia y un esfuerzo deliberado. Cuando alguien te ignora, generalmente es porque la balanza se ha inclinado excesivamente hacia la oxitocina, con una carencia de dopamina. Te has convertido en la manta de seguridad, pero no en la aventura. Y el cerebro humano, especialmente en las etapas iniciales del enamoramiento, necesita ambas cosas. Pero no te preocupes, porque más adelante te proporcionaré estrategias concretas para reactivar esa dopamina sin sacrificar la conexión profunda que han construido, porque sí es posible. Pero primero, necesitas comprender algo que probablemente esté en la raíz de todo este patrón. Nureraa, las heridas de apego y su impacto. Llegamos a la parte que puede resultar dolorosa, pero que es profundamente liberadora. Si reaccionas con desesperación cuando alguien te ignora, si tu mundo se desmorona cuando no recibes una respuesta, si tu valor propio depende de la atención del otro, esto ya no es solo una cuestión de la relación actual, es sobre tu historia personal. En mi consulta trabajo extensamente con la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, y lo que observo una y otra vez es que las personas con un estilo de apego ansioso son las que más sufren ante la indiferencia. ¿Por qué? Porque su cerebro aprendió desde la infancia que el amor es inconsistente, que hay que esforzarse al máximo para merecerlo, que en cualquier momento puede esfumarse. Si de niño tuviste que ganarte el afecto de tus figuras parentales, si sentiste que solo eras valioso cuando rendías adecuadamente o te comportabas de cierta manera, si experimentaste un abandono emocional, aunque tus padres estuvieran físicamente presentes, tu cerebro desarrolló una hipervigilancia hacia cualquier señal de rechazo. Y ahora, como adulto, cuando alguien tarda en responder a un mensaje, tu cerebro no procesa un simple está ocupado, procesa un me va a abandonar y reacciona en consecuencia, con pánico, con una sobrecompensación, con toda esa conducta que, irónicamente, empuja al otro a distanciarse aún más. No te digo esto para que te sientas culpable, todo lo contrario, te lo digo para que te liberes de la culpa y entiendas que esto tiene solución. Tu estilo de apego puede cambiar, tu cerebro puede aprender nuevos patrones, pero necesitas estar dispuesto a realizar un trabajo interno. Y ese trabajo comienza por algo muy específico que te contaré más adelante, algo relacionado con recuperar tu centro, con volver a ti mismo, porque mientras tu paz interior dependa del comportamiento de otra persona, estarás atrapado en un ciclo de ansiedad que ninguna relación, por sana que sea, podrá sostener. La profecía autocumplida del miedo. Existe un fenómeno fascinante en las dinámicas relacionales que pocos comprenden en profundidad. Cuando albergas el miedo a que alguien te abandone, cuando vives sumido en esa ansiedad constante, terminas comportándote exactamente de la manera que provoca que tu peor temor se cumpla. Es lo que en psicología denominamos profecía autocumplida. Tu terror al abandono te lleva a actuar de forma necesitada, ansiosa, controladora. Y ese comportamiento genera precisamente lo que más temías, que el otro se aleje. He presenciado este patrón decenas de veces. Una persona inicia una relación con alguien maravilloso, todo fluye, pero en su mente comienza a crecer una voz que susurra: es demasiado bueno para ser verdad, en cualquier momento se irá. Y entonces empieza a buscar pruebas de amor constantemente, a formular preguntas como: ¿me extrañas? ¿Piensas en mí? ¿Estás seguro de que me amas? Y cada una de estas preguntas erosiona poco a poco la atracción, porque lo que el otro percibe no es amor, es inseguridad. Y la inseguridad, por mucho que intentemos romanticizarla, no resulta atractiva. No por superficialidad, sino porque nuestro cerebro está programado para buscar parejas que puedan corregularse a nuestras emociones, no personas que necesiten que las regulemos constantemente. Pero es importante matizar, existe una diferencia crucial entre la inseguridad auténtica y la manipulación emocional. Es normal tener momentos de vulnerabilidad. Está bien poder decir: hoy necesito que me abraces, me siento inseguro. Lo que no es sano es hacer a tu pareja completamente responsable de tu estabilidad emocional. Y cuando alguien te ignora, cuando sientes ese pánico en el pecho, lo que realmente está sucediendo es que tu sistema nervioso está reviviendo un trauma antiguo. No está reaccionando únicamente a la situación presente, está reaccionando a todas las veces en tu pasado en que sentiste que no eras suficiente. La buena noticia es que cuando logras entender esto, cuando puedes observar tu propia reacción con compasión en lugar de con juicio, algo profundo se transforma. Y ese cambio es el germen de toda transformación verdadera. Pero para llegar a ese punto, necesitas poner en práctica algo muy concreto que explicaré a continuación. Marra. El equilibrio. Disponibilidad emocional versus existencial. Permíteme compartir contigo algo que puede sonar paradójico, pero que es profundamente cierto. La persona más atractiva no es aquella que está siempre disponible, ni la que nunca lo está.
es la que está disponible emocionalmente, pero no disponible existencialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que cuando estás con el otro, estás plenamente presente, conectado, entregado. Pero cuando no estás con esa persona, tienes una vida tan rica, tan plena, tan fascinante, que no estás constantemente pendiente del próximo encuentro. Este equilibrio es el santo grial de las relaciones duraderas, y es extremadamente difícil de alcanzar si no has realizado el trabajo previo de construir una vida que te satisfaga por ti mismo, independientemente de la relación. Tengo pacientes que me preguntan, pero Marian, si me centro en mi propia vida, ¿no se sentirá abandonado? Y la respuesta es no. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Cuando posees una vida propia, cuando tienes proyectos que te apasionan, amistades que nutres, metas que persigues, te conviertes en alguien con quien el otro quiere pasar tiempo, no en alguien de quien se siente responsable. Piénsalo de esta manera. ¿Con qué tipo de persona prefieres compartir tu tiempo? ¿Con alguien que, cuando llega, trae consigo historias interesantes, energía positiva, entusiasmo por vivir? ¿O con alguien que ha pasado todo el día esperando tu llamada, sin haber hecho nada más que pensar en ti? La segunda opción puede parecer romántica en las películas, pero en la vida real resulta agotadora. Genera presión, hace que el otro sienta que es el único responsable de tu felicidad. Y nadie, por mucho que te ame, desea cargar con ese peso. Pero atención, y esto es crucial, no estoy hablando de hacerte el interesante, de ignorar mensajes deliberadamente o de fingir que estás ocupado cuando no lo estás. Eso es manipulación, y el cerebro del otro eventualmente lo detectará. Estoy hablando de construir auténticamente, una vida que te llene de verdad. Y cuando lo haces, ocurre algo casi mágico. No solo dejas de ser ignorado, sino que además, si alguien decide ignorarte, no te destruye, porque tu paz, tu valor, tu felicidad ya no dependen de esa persona. Y esa, querido amigo, es la verdadera libertad. Cubiro. La trampa del ignóralo y volverá. Ahora abordemos un territorio delicado. Probablemente hayas escuchado consejos del tipo ignóralo y volverá, o aplica la ley del hielo. Y necesito ser muy clara contigo. Esto puede funcionar de forma temporal, pero destruye la confianza y la seguridad, que son los cimientos de cualquier relación sana. Existe una diferencia abismal entre tomar espacio para ti mismo y la castigar al otro con tu silencio, entre regular tu estado emocional y la manipular con tu ausencia. Y aunque el resultado inmediato pueda parecer similar, las consecuencias a largo plazo son radicalmente opuestas. Cuando tomas espacio de forma genuina, cuando te alejas porque necesitas reconectarte contigo mismo, el otro lo percibe de manera diferente. No hay resentimiento en tu energía, no hay un juego de poder. Hay simplemente una persona que se respeta lo suficiente como para no mendigar atención. Pero cuando utilizas el silencio como un arma, cuando ignoras para generar ansiedad en el otro, aunque funcione y esa persona regrese buscándote, ¿a qué precio lo has logrado? Has creado un precedente peligroso, que en esta relación se juega con las emociones del otro, y eso es un veneno de acción lenta. Recuerdo a una paciente que acudió a consulta destrozada porque su pareja utilizaba el castigo del silencio cada vez que surgía un conflicto. Días enteros sin dirigirle la palabra, sin explicación alguna, solo para castigarla. Y aunque ella siempre terminaba recuperando su atención, disculpándose excesivamente, la relación se había convertido en un campo de batalla emocional permanente. Lo que necesitas entender es esto: si alguien te ignora y tú respondes ignorándolo también, todo lo que estás haciendo es ampliar la distancia. Dos personas heridas compitiendo para ver quién puede mostrarse más indiferente no es amor, es orgullo disfrazado. La solución auténtica, la que realmente funciona y que detallaré más adelante, tiene que ver con algo completamente distinto. Tiene que ver con la comunicación asertiva, con la vulnerabilidad genuina, con el coestablecimiento de límites saludables. Pero para llegar ahí, primero necesitas comprender qué puede estar sintiendo la otra persona cuando te ignora. La psicología de quien ignora. Colócate ahora en el lugar del otro, porque entender la psicología de quien ignora es fundamental para poder cambiar la dinámica. La mayoría de las veces, cuando alguien comienza a ignorarte, no es porque haya dejado de amarte de la noche a la mañana, es porque algo en la dinámica de la relación le está generando un malestar que no sabe cómo comunicar de forma efectiva. Puede ser agobio, esa sensación de que cada vez que revisa su teléfono hay 5 mensajes tuyos esperando respuesta, de que cada plan debe incluirte obligatoriamente, de que cada decisión requiere tu aprobación. El cerebro interpreta esto como una invasión de su autonomía, y la necesidad de autonomía es tan fundamental para el ser humano como la necesidad de conexión. Puede ser aburrimiento emocional,
No aburrimiento de ti como persona, sino de la dinámica predecible en la que han caído. Siempre las mismas conversaciones, los mismos planes, la misma energía. El cerebro necesita novedad para mantener la dopamina en niveles saludables, y cuando todo se vuelve rutinario, busca instintivamente ese estímulo en otros lugares. También puede ser que esté lidiando con problemas internos propios, estrés laboral, ansiedad, depresión, inseguridades personales, y en lugar de comunicarlos, se repliega. No porque no te valore, sino porque su capacidad para conectar está comprometida por su propio estado emocional. O, y esto es duro pero necesario considerarlo, puede ser que genuinamente haya perdido el interés romántico. No por algo que tú hayas hecho mal, sino porque la química simplemente no está ahí. Y aunque duela aceptarlo, esta información es valiosa porque te libera para encontrar a alguien que sí te elija de forma consistente. Lo importante es que no asumas, que no llenes los vacíos de información con tus peores miedos y, sobre todo, que no reacciones desde el pánico, porque tu reacción determinará si esta situación tiene solución o si, por el contrario, la empujas definitivamente hacia el abismo. Malike, el pilar fundamental, tu valor inquebrantable. Pero antes de llegar a cómo reaccionar de forma correcta, necesito que integres algo sobre ti mismo que quizás nunca te hayan explicado con esta claridad. Esta es la parte donde todo puede cambiar si realmente lo aceptas. Tu valor como persona, tu dignidad, tu derecho a ser amado y respetado no están en negociación. No dependen de que alguien te responda o no, no disminuyen porque alguien haya decidido ignorarte. El problema surge cuando nuestro sentido del valor depende de la validación externa. En ese caso, cada silencio se siente como una sentencia de muerte. Cada mensaje sin responder se convierte en una confirmación de que no eres suficiente. Y desde ese lugar de carencia es imposible actuar con dignidad y claridad. He trabajado con personas increíbles, talentosas, bellas por dentro y por fuera, que estaban completamente destruidas porque alguien las estaba ignorando. Y cuando profundizamos, siempre llegamos al mismo origen. En algún momento de sus vidas aprendieron que su valor era condicional, que tenían que ganárselo, demostrarlo constantemente, mantenerlo con un esfuerzo perpetuo. Pero el amor real, el amor que merece la pena, no funciona así. El amor verdadero te ve, te elige, te valora, incluso en tus días grises. Y si alguien necesita que seas perfecto, siempre disponible, siempre entretenido, para mantenerse interesado, esa persona no te ama a ti, ama la versión performativa de ti. Esto no significa que no debas esforzarte en una relación. Por supuesto que las relaciones requieren atención, cuidado mutuo, dedicación, pero existe una diferencia abismal entre nutrir una relación y mendigar un lugar en ella. Cuando conoces tu valor, cuando realmente lo sabes en lo más profundo de tu ser, tu respuesta ante la indiferencia cambia por completo. Ya no es pánico, es tristeza, sí, pero también claridad. Es saber que si alguien no te valora, esa persona no merece tener acceso ilimitado a tu energía emocional. Y desde ese lugar de claridad interna puedes tomar decisiones poderosas, puedes comunicarte de forma asertiva, puedes establecer límites, puedes incluso decidir, desde la calma, que esta relación no te conviene y alejarte con la cabeza en alto. Pero para llegar ahí necesitas realizar un trabajo específico que voy a detallarte a continuación. Nulábala. La habilidad maestra, la autorregulación emocional. Llegamos a una de las partes más prácticas y transformadoras, la que más la autorregulación emocional. Es la capacidad de gestionar tus propias emociones sin depender de factores externos para calmarte. Y esta habilidad es absolutamente crucial si quieres dejar de sufrir cuando alguien te ignora. Cuando recibes el silencio de alguien importante para ti, tu sistema nervioso se activa de inmediato. Tu amígdala, esa parte primitiva del cerebro encargada de detectar amenazas, interpreta el rechazo social como un peligro para tu supervivencia. Tu corazón se acelera, tus pensamientos se vuelven obsesivos, tu cuerpo se inunda de cortisol. En este estado, tu corteza prefrontal, la parte racional y ejecutiva de tu cerebro, está literalmente secuestrada. No puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones acertadas, y es por eso que envías esos mensajes de los que luego te arrepientes, realizas esas llamadas desesperadas o te presentas sin avisar. La autorregulación es la práctica de devolverle el control a tu corteza prefrontal, y se logra mediante técnicas muy concretas que funcionan si las aplicas con consistencia. Primera técnica: la pausa sagrada. Cuando sientas el impulso irrefrenable de enviar ese mensaje, de llamar, de buscar explicaciones, detente. Literalmente, párate. Respira profundamente 5 veces, inhalando durante 4 segundos, reteniendo el aire durante 4, exhalando durante 6.
Esta respiración activa tu sistema nervioso parasimpático, el responsable de calmarte. Durante esa pausa, pregúntate, ¿qué necesito yo en este momento? No qué necesito del otro, sino qué necesito yo para sentirme bien, porque la respuesta nunca es un mensaje de esa persona. La respuesta puede ser llamar a un amigo de confianza, salir a caminar, escribir en un diario, hacer ejercicio, cualquier acción que te devuelva a tu centro. Segunda técnica, diferenciar entre hecho y narrativa. Tu mente crea historias constantemente. Cuando alguien no responde, tu mente puede elaborar la narrativa de que ya no te ama, que ha encontrado a alguien más, que eres aburrido, pero esas son solo narrativas, no hechos. El hecho es, no has respondido a mi mensaje. Eso es todo lo que sabes con certeza. Todo lo demás es tu cerebro llenando vacíos con tus peores temores. Cuando logras separar el hecho de la narrativa, cuando puedes observar tus pensamientos sin creértelos automáticamente, recuperas una enorme cuota de poder. Tercera técnica, el anclaje en el presente. Cuando estás ansioso por alguien que te ignora, tu mente está en el futuro catastrófico que imaginas, o en el pasado, buscando en qué fallaste. No está aquí y ahora. Y aquí y ahora es muy probable que estés físicamente a salvo. Practica anclar tus 5 sentidos en el momento presente. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué aromas percibes? ¿Qué texturas sientes en tu piel? ¿Qué sabor hay en tu boca? Este ejercicio, aparentemente simple, es tremendamente poderoso, corta el ciclo de rumiación mental y te trae de vuelta a la realidad, que suele ser mucho menos terrible que tus pensamientos. Estas técnicas no son simples distracciones, son herramientas de supervivencia emocional, y cuando las practicas de forma constante, ocurre algo milagroso. Dejas de necesitar la respuesta del otro para estar bien, y cuando llegas a ese lugar, irónicamente, te vuelves mucho más atractivo. La comunicación que conecta, en lugar de alejar. Ahora que has aprendido a regularte, podemos hablar de cómo comunicarte de una manera que genere conexión genuina, en lugar de crear más distancia. Porque sí, en algún momento probablemente necesitarás hablar sobre lo que está sucediendo, y la forma en que lo hagas determinará si abres una puerta al diálogo o la cierras definitivamente. Los límites sanos actúan como un filtro, alejan a quienes no están dispuestos a honrar tu valor y acercan a quienes sí lo están. Además, establecer límites tiene un efecto psicológico profundamente poderoso en ti mismo.